Bienvenidos buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad interior. Soy Alonso, y hoy te guiaré a través de un relato que sigue vivo en los ecos de la fe y en las ruinas de fortalezas que aún desafían al tiempo. ¿Te has detenido a pensar cómo un pequeño grupo de caballeros pobres, sin tierras ni riquezas, llegó a convertirse en la orden más poderosa y enigmática de la Edad Media? Cómo 9 hombres que juraron proteger a los peregrinos se transformaron en guerreros temidos, en constructores de castillos inexpugnables y en banqueros de reyes y papas. Si lo que buscas es calma, reflexión y la certeza de que la historia siempre guarda lecciones, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida de los caballeros templarios, una orden que nació en la humildad del monte del templo, que vistió de blanco y llevó la cruz roja como estandarte, que luchó en batallas imposibles, que amasó un poder inmenso y que finalmente fue traicionada por aquellos a quienes había servido. Exploraremos sus orígenes secretos, sus votos y su disciplina férrea, sus victorias y derrotas en Tierra Santa, su red de castillos en Europa, su auge económico y la tragedia de su caída en manos de un rey ambicioso. Un relato cargado de misticismo, heroísmo y conspiración, que aún hoy late en leyendas, símbolos y en el misterio que nunca ha dejado de rodearlos. Aquí encontrarás una narración serena y profunda, sin adornos innecesarios, pero cargada de verdad histórica y de la huella imborrable de unos hombres que, aunque fueron llevados a la hoguera, nunca fueron borrados de la memoria. Si deseas comprender cómo se forja la leyenda, cómo se entrelazan fe, poder y traición, y cómo el eco del Temple aún resuena en nuestro presente, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía a través del tiempo y el misterio de los caballeros templarios. Y si este viaje te inspira, suscríbete y deja tu like, para seguir explorando juntos más historias del pasado. Capítulo 1. El mundo antes de los templarios. Antes de que la figura enigmática de los caballeros templarios emergiera en la historia, Europa y Oriente Medio vivían tiempos de transformación profunda. El mundo del siglo XI era un crisol de tensiones, miedos y esperanzas. Por un lado, Occidente cristiano buscaba afirmar su identidad frente a siglos de invasiones y fragmentación. Por el otro, el Oriente musulmán se alzaba como un mosaico de poderosas dinastías y refinadas culturas que controlaban los territorios santos que habían visto nacer al cristianismo. El Mediterráneo era un puente y a la vez una frontera. Comerciantes, peregrinos y guerreros transitaban sus aguas, pero cada travesía implicaba riesgo de piratería, hambre y tempestades. Más allá, en las rutas terrestres, el viaje a Jerusalén era una aventura cargada de incertidumbre. Montañas, desiertos y caminos plagados de bandidos hacían que llegar al Santo Sepulcro fuese casi un milagro. Este era el escenario donde pronto aparecería la idea de una nueva orden militar y religiosa. Pero para entender su origen, debemos detenernos primero en el contexto de las cruzadas, la Europa feudal y las peregrinaciones. Las cruzadas no surgieron de la nada, fueron el resultado de siglos de tensiones entre el cristianismo y el islam, de la ambición de poder de papas y reyes, y del deseo de los creyentes de alcanzar la salvación a través de la acción. En el siglo XI, la expansión musulmana había avanzado desde Arabia hasta el norte de África, Siria, Palestina y buena parte de Hispania. Durante siglos, el Islam y el cristianismo convivieron, compitieron y se enfrentaron en múltiples frentes, desde las guerras en la península ibérica hasta las tensiones en Sicilia y el Mediterráneo oriental. A todo ello se sumaba un acontecimiento clave. En 1071, el Imperio bizantino sufrió una derrota decisiva en la batalla de Manzikert frente a los turcos selyúcidas. Este hecho puso en peligro a Constantinopla y dejó a los peregrinos cristianos en situación cada vez más vulnerable al querer visitar Jerusalén. En ese contexto, el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, 1095,
Él lanzó un llamado que resonó en toda Europa. Los cristianos debían tomar las armas no solo para proteger a los peregrinos, sino para recuperar los lugares santos en manos musulmanas. A cambio, se prometía indulgencia plena, el perdón de los pecados y la salvación eterna. La idea de la Guerra Santa cristiana había nacido. Europa en el siglo XI no era un bloque unido, sino un mosaico de reinos, feudos y territorios: Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, los reinos cristianos de la península ibérica y los principados italianos vivían en permanente tensión. La violencia era cotidiana, guerras privadas entre señores, asaltos de bandidos y enfrentamientos dinásticos. La Iglesia, que poseía un inmenso poder espiritual y material, buscaba canalizar esa violencia hacia un fin que beneficiara a la cristiandad. Los papas promovían la idea de la paz de Dios y la tregua de Dios, movimientos que intentaban frenar la violencia entre cristianos y redirigirla contra los infieles. El llamado de Urbano II fue recibido con entusiasmo. Campesinos, nobles y caballeros de toda condición comenzaron a soñar con Tierra Santa. Algunos lo veían como un deber religioso, otros como una oportunidad de gloria, botín o tierras. Muchos como la única vía de redención para una vida marcada por la violencia. El mundo feudal encontró en las cruzadas un canal para su energía guerrera, y con ello se sentaron las bases para la aparición de órdenes militares que unirían oración y espada. Desde siglos antes de las cruzadas, Jerusalén había sido destino de peregrinaciones. Para los cristianos medievales, visitar el Santo Sepulcro era la máxima expresión de fe, una experiencia transformadora que garantizaba indulgencias y prestigio espiritual. Pero el viaje estaba lejos de ser sencillo. El peregrino debía recorrer miles de kilómetros a pie, cruzando ríos, montañas y desiertos. Debía sobrevivir al hambre, a las enfermedades y a los asaltos de bandidos. Incluso en el mejor de los casos, cada peregrinación implicaba un enorme riesgo físico y económico. Los relatos medievales hablan de peregrinos que eran despojados de sus pertenencias, vendidos como esclavos o asesinados en los caminos. Las rutas marítimas, por su parte, estaban infestadas de piratas musulmanes y cristianos por igual. A pesar de todo, la fe movía montañas. Miles emprendían el viaje con la convicción de que llegar a Jerusalén era alcanzar un pedazo de cielo en la tierra. Sin embargo, cuando las tensiones entre el Islam y la cristiandad aumentaron, la situación se volvió insostenible. Los peregrinos eran atacados cada vez con mayor frecuencia, y el clamor por protección resonó en toda Europa. Fue en respuesta a esta necesidad cuando surgiría la primera idea de una orden que defendiera a los viajeros, un grupo de caballeros que dedicaría su vida a la fe y al combate. Al unir todos estos elementos, la violencia feudal, el poder de la Iglesia, el fervor religioso y la inseguridad en las rutas de peregrinación, encontramos el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de los templarios. Ellos no surgieron por azar, fueron la respuesta a un problema real y a una mentalidad marcada por la fe, la guerra y el miedo. Europa estaba lista para abrazar a una nueva orden de monjes guerreros que en nombre de Cristo protegería a los débiles y custodiaría los caminos hacia Tierra Santa. El telón de fondo estaba dispuesto. En las arenas de Palestina y en los castillos de Europa, la historia de los templarios estaba a punto de comenzar. Capítulo 2. El origen secreto de la orden. La historia de los templarios comienza en un tiempo de sombras y anhelos, cuando las arenas de Tierra Santa estaban teñidas de sangre tras la primera cruzada. En 1099, los cruzados habían tomado Jerusalén, y la ciudad santa se encontraba bajo dominio cristiano después de siglos de dominio musulmán. Sin embargo, la victoria no trajo la paz esperada. Los caminos estaban infestados de bandidos, las rutas eran traicioneras, y los peregrinos, atraídos por la fe, seguían siendo presas fáciles en su viaje hacia los lugares sagrados.
En ese contexto, hacia 1119, dos hombres de noble linaje, Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer, concibieron una idea radical: formar una pequeña hermandad de caballeros que, en lugar de buscar botín o gloria, dedicarían su vida a proteger a los peregrinos y servir a Cristo con la espada y con el alma. Pero lo que a simple vista parecía un gesto de devoción escondía un origen cargado de enigmas. ¿Quién los inspiró? ¿Cómo consiguieron establecerse en el corazón mismo del monte del templo, lugar cargado de simbolismo bíblico? ¿Qué secretos se ocultaban bajo aquellas piedras milenarias? Hugo de Payns, caballero de la Champaña francesa, era un hombre de profunda fe y de probada valentía. Había participado en la primera cruzada y había sido testigo del horror de los caminos que conducían a Jerusalén. Cuerpos de peregrinos saqueados, caravanas enteras desaparecidas, viudas llorando a maridos que nunca regresaban. A su lado estaba Godofredo de Saint-Omer, procedente de Flandes, un guerrero de familia noble, disciplinado y hábil en el combate. Ambos compartían una misma visión: los caballeros no podían limitarse a guerrear por ambición. Había un propósito más alto: proteger al débil y servir a la fe. Junto a otros 7 hombres, formaron el núcleo inicial de lo que llamaron los pobres caballeros de Cristo. Eran apenas 9, pero llevaban consigo una fe inquebrantable. Vivían sin lujos, compartiendo sus recursos y renunciando a las riquezas, algo que en una Europa feudal, marcada por la ostentación, resultaba desconcertante. Este pequeño grupo se comprometió mediante votos solemnes a vivir como monjes y como soldados. Sus 3 pilares eran claros: pobreza, castidad y obediencia, los mismos de los monjes. Pero añadieron uno propio: defender con las armas a los peregrinos y a la Iglesia. El apelativo de pobres no era mera metáfora. Los primeros templarios no tenían propiedades ni tierras, dormían en condiciones austeras, compartían caballos. De ahí el famoso sello de la orden, en el que aparecen 2 caballeros montados en un mismo corcel, y vestían con túnicas sencillas, lejos de las vestimentas lujosas que solían ostentar los caballeros de su tiempo. En una Jerusalén conquistada y rodeada de amenazas, se convirtieron en una fuerza simbólica. Eran la encarnación de un ideal nuevo: el monje guerrero, un hombre capaz de rezar en la mañana y blandir la espada en la tarde, sin ver contradicción entre la vida espiritual y el combate físico. El destino quiso que en 1119, con el apoyo del rey Balduino II de Jerusalén, los pobres caballeros de Cristo recibieran un lugar que marcaría para siempre su identidad. Una parte del antiguo recinto del Templo de Salomón, en la explanada sagrada del Monte del Templo. Allí, sobre las ruinas de lo que había sido el templo bíblico y luego la mezquita de Al-Aqsa, los caballeros establecieron su cuartel. Desde entonces comenzaron a ser conocidos como los Caballeros del Templo de Salomón, o simplemente templarios. El simbolismo era enorme. No se trataba solo de un alojamiento, se trataba de residir en el corazón del mito bíblico, en el lugar donde, según las Escrituras, Dios había habitado entre los hombres, en el sitio en el que se habían guardado reliquias sagradas y donde se creía que alguna vez reposó el Arca de la Alianza. Este hecho alimentó desde muy pronto las especulaciones. ¿Habían sido enviados allí únicamente para proteger a los peregrinos? ¿O había detrás una misión más secreta? Algunos cronistas posteriores sugirieron que los templarios, en sus primeros años, no se dedicaron tanto a patrullar caminos como a explorar los subterráneos del Monte del Templo. Allí, bajo la piedra, se creía que podían hallarse reliquias de incalculable valor espiritual, fragmentos de la cruz, objetos del Templo de Salomón, o incluso tesoros bíblicos perdidos. Aunque los documentos históricos no lo confirman de forma concluyente, el misterio ha acompañado a la orden desde sus primeros pasos.
Fueron simples guardianes de peregrinos o buscadores de secretos prohibidos. Lo cierto es que aquellos 9 caballeros no tardaron en atraer la atención del patriarca de Jerusalén y de otros líderes cristianos. Su ejemplo de austeridad y entrega radical contrastaba con la ambición de muchos señores cruzados. En pocos años, el grupo creció en influencia y fue reconocido oficialmente por la Iglesia en el Concilio de Troyes, 1129 con el apoyo decisivo de San Bernardo de Claraval, una de las mentes más brillantes y carismáticas del cristianismo medieval. Pero esa es otra etapa de la historia. El origen secreto de la orden nos deja una lección. Los templarios no nacieron como una gran fuerza militar, ni como un ejército poderoso. Nacieron como un puñado de hombres pobres, devotos y obstinados, con un ideal casi imposible: unir el misticismo del monje y la fuerza del guerrero en un mismo espíritu. El año 1119 marcó un punto de inflexión en la historia medieval. Entre las ruinas del Templo de Salomón, un pequeño grupo de caballeros anónimos encendió una chispa que pronto se transformaría en llama: su vida de renuncia, su entrega al deber y el misterio de su instalación en el monte del templo se convertirían en los cimientos de la orden militar más famosa y enigmática de todos los tiempos, los Caballeros Templarios. Desde entonces, nada volvería a ser igual en Tierra Santa ni en Europa. La leyenda apenas comenzaba. Capítulo 3. La aprobación eclesiástica. Apenas una década después de su fundación en 1119, los pobres caballeros de Cristo habían pasado de ser un pequeño grupo de hombres austeros a convertirse en una hermandad reconocida por el rey de Jerusalén y admirada por los peregrinos. Sin embargo, carecían aún de lo más importante: la aprobación oficial de la Iglesia. En un mundo donde la religión dominaba cada aspecto de la vida, ninguna institución podía aspirar a crecer sin el respaldo papal y sin el sello de autoridad eclesiástica. Los templarios necesitaban ser algo más que un grupo de caballeros piadosos. Debían convertirse en una orden religiosa formal, con reglas, votos y reconocimiento. La ocasión llegó en 1129, en un evento que sellaría para siempre su destino: el Concilio de Troyes. El concilio fue convocado en la ciudad de Troyes, en la región de Champaña, Francia, bajo la presidencia del legado pontificio, el cardenal Mateo de Albano. A él asistieron obispos, abades y teólogos de toda la cristiandad. Entre los participantes se encontraba un hombre decisivo: Bernardo de Claraval, el monje cisterciense que se convertiría en el más ardiente defensor de los templarios. Hugo de Payns, maestro de la incipiente orden, se presentó ante el concilio acompañado de algunos hermanos para explicar el propósito de su comunidad. Expuso con claridad que no buscaban riquezas ni títulos, sino que su misión era proteger a los peregrinos en Tierra Santa y defender los lugares sagrados. El concilio reconoció la sinceridad de su proyecto y, tras largas deliberaciones, aprobó oficialmente la creación de la orden. Desde ese momento, los templarios dejaron de ser un grupo irregular para convertirse en una institución reconocida por la Iglesia, con reglas propias y autoridad para expandirse. El Concilio de Troyes otorgó a la orden el respaldo legal y espiritual que necesitaba. Nacía formalmente la Orden del Temple, bajo la protección directa del Papa. El apoyo más decisivo vino de la mano de San Bernardo de Claraval, abad del monasterio de Claraval y una de las figuras más influyentes de su tiempo. Carismático, elocuente y considerado un santo en vida, Bernardo veía en los templarios la respuesta a una necesidad espiritual y militar de la época. En 1130, escribió un tratado que se convertiría en el texto fundacional de la ideología templaria, el Elogio de la Nueva Milicia, de Laude Nova Militia. En este escrito, Bernardo defendía la existencia de una milicia distinta de las que habían ensangrentado Europa,
La calificaba de nueva porque no se basaba en la ambición, en la gloria ni en la sed de riquezas, sino en la entrega a Dios y en la defensa de los santos lugares. En palabras de Bernardo, el caballero del Temple no debía temer ni a la muerte ni al enemigo, porque al morir en batalla ganaba la eternidad. El templario es a la vez monje y soldado, combina la mansedumbre del claustro con la valentía del campo de batalla, vive sin temor, muere sin orgullo, si vence es en nombre de Cristo, si cae su muerte es ganancia. Estas frases no solo legitimaron a la orden, sino que crearon un modelo espiritual y guerrero que sedujo a nobles, reyes y peregrinos por igual. Gracias a Bernardo, los templarios dejaron de ser vistos como simples caballeros y fueron presentados como instrumentos de la voluntad divina. Con la aprobación eclesiástica, vino también la necesidad de dotar a la orden de una regla de vida, similar a la de las órdenes monásticas, el Concilio de Troyes. Con la colaboración de Bernardo y de teólogos cistercienses, redactó la primera versión de la regla del Temple, que en un principio constaba de 72 artículos. Con el tiempo, la regla se amplió hasta superar los 600 artículos, regulando con minuciosidad la vida diaria de los templarios. Los principios fundamentales eran: disciplina absoluta, los templarios debían obedecer ciegamente a sus superiores. La desobediencia se castigaba con dureza, pobreza, los caballeros no podían poseer bienes personales, todo lo que recibían era para la comunidad. Castidad, debían vivir sin esposas ni concubinas, entregando su vida por completo al ideal de la orden. Oración constante, aunque combatieran, seguían siendo monjes. El rezo de las horas canónicas era obligatorio. Prohibición de lujos, sus ropas eran austeras, sus caballos sencillos, se prohibía usar pieles, adornos o colores ostentosos. La regla no solo organizaba su vida espiritual, sino también su vida militar, cómo debían cabalgar, cómo debían luchar en formación, cómo repartir el botín, cómo comportarse en el campo de batalla. Con la aprobación de la Iglesia, los templarios recibieron también los símbolos que los harían inconfundibles. El Papa Inocencio II, en 1139, les otorgó el derecho a llevar la cruz paté roja sobre su manto blanco. El manto blanco simbolizaba pureza y devoción, el renunciar al mundo y a sus tentaciones. La cruz roja representaba el martirio y la sangre derramada en defensa de la fe. La combinación de estos elementos convirtió al templario en una figura única, un caballero de aspecto austero, con el manto blanco ondeando al viento y la cruz roja sobre el pecho. Allí donde aparecía, imponía respeto y transmitía la idea de una milicia sagrada, una fuerza que luchaba no por reyes ni por oro, sino por Dios. La aprobación eclesiástica transformó a los templarios en una de las instituciones más poderosas de la cristiandad. Sus votos de pobreza no impidieron que recibieran donaciones masivas de tierras, castillos y riquezas, ya que nobles y reyes confiaban en que al apoyar a la orden aseguraban también su salvación. En pocos años, lo que había comenzado como 9 caballeros pobres se convirtió en una red internacional, con casas en toda Europa y fortalezas en Tierra Santa. El Concilio de Troyes y el elogio de la nueva milicia no fueron solo trámites eclesiásticos. Fueron la chispa que dio a la orden del Temple la legitimidad y el aura espiritual que la acompañaría durante 2 siglos. El paso de la oscuridad a la luz institucional fue rápido y decisivo. En menos de 20 años, los pobres caballeros de Cristo habían pasado de vivir en la penumbra del monte del templo a convertirse en una orden reconocida, respetada y bendecida por la Iglesia, con la regla como guía, con San Bernardo como ideólogo y con la Cruz Roja como estandarte. Los templarios dieron un salto hacia la historia universal. Lo que hasta entonces había sido un experimento entre monjes y caballeros, se transformó en una de las organizaciones más enigmáticas y temidas de la Edad Media. El mundo había aceptado a los templarios y ahora su leyenda apenas comenzaba a desplegarse. Capítulo 4. La expansión en Tierra Santa.
Tras su aprobación oficial en el Concilio de Troyes, 1129 G, los templarios dejaron de ser un puñado de caballeros pobres en Jerusalén para convertirse en una orden militar organizada, con recursos, reglas y el respaldo de la Iglesia. Sus mantos blancos con la cruz roja comenzaron a ser vistos no solo en las calles de Jerusalén, sino también en los campos de batalla de Oriente. El mundo esperaba de ellos algo más que austeridad y plegarias. Debían demostrar en combate que eran la espada de Cristo, y lo hicieron. La primera gran tarea de los templarios fue defender los caminos hacia Jerusalén, protegiendo a los peregrinos de los ataques de bandidos y de partidas musulmanas. Muy pronto, su fama de disciplina y coraje les ganó el respeto de los reinos cruzados y el temor de sus enemigos. A diferencia de los ejércitos feudales, desorganizados y propensos a la indisciplina, los templarios combatían como una unidad compacta. Cada caballero estaba entrenado para mantener la formación, para resistir hasta el final sin huir y para sacrificarse en defensa de sus hermanos. Crónicas medievales cuentan que, mientras otros caballeros europeos podían desertar en el fragor de la batalla, los templarios mantenían la línea hasta el último hombre. Esto hizo que fueran utilizados en las posiciones más difíciles, como vanguardias en las cargas o como retaguardia en las retiradas. Su participación en campañas militares fue inmediata. En 1139, el Papa Inocencio II les otorgó el privilegio de actuar independientemente de cualquier autoridad eclesiástica local, poniéndolos directamente bajo el mando del Papa. Esto les daba autonomía militar y espiritual, algo que ningún otro ejército cristiano poseía. Con el tiempo, se convirtieron en el martillo de las fuerzas musulmanas en Palestina y Siria. La existencia de los templarios no puede entenderse sin los reinos cruzados, pequeños estados cristianos creados tras la primera cruzada, el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa. Estos reinos eran frágiles, rodeados de enemigos poderosos y constantemente en guerra. Los templarios se convirtieron en aliados indispensables para su supervivencia. En Jerusalén, colaboraban directamente con el rey, defendiendo las murallas y acompañándolo en campañas. En Antioquía y Trípoli, custodiaban los caminos, cobraban peajes y mantenían la seguridad de las rutas comerciales. En Edesa, que sufría constantes ataques musulmanes, los templarios eran prácticamente la última línea de defensa. Además, establecieron alianzas con mercaderes italianos de Venecia, Génova y Pisa, quienes veían en ellos una garantía de seguridad para sus intereses en Oriente. La combinación de fuerza militar y apoyo financiero consolidó a los templarios como un poder paralelo en Tierra Santa. Incluso los reyes confiaban en ellos como en pocos. El Temple no estaba atado a una sola corona. Lo que les daba prestigio internacional eran una fuerza de la cristiandad en su conjunto, no de un reino particular. Uno de los mayores legados templarios en Tierra Santa fue la construcción de fortalezas inexpugnables. Sabían que no podían depender solo de victorias en campo abierto. Debían levantar bastiones capaces de resistir largos asedios y servir de refugio para peregrinos y tropas. Entre sus fortalezas más célebres destacan la Roche de Roussel, una de sus primeras posiciones, controlando rutas clave en Palestina, la fortaleza de Bagras en Cilicia, cerca de Antioquía, crucial para controlar los pasos hacia Asia Menor, Seifed, norte de Galilea, un castillo que dominaba las rutas entre Acre y Damasco, Tortosa en Siria, uno de los baluartes más resistentes frente a los musulmanes, el crack de los caballeros. Aunque pasó después a manos hospitalarias, los templarios contribuyeron a su consolidación como una de las fortalezas más impresionantes del medievo. Estos castillos no eran simples murallas de piedra, estaban diseñados con tecnología militar avanzada para la época, torres circulares para resistir la artillería, murallas dobles, sistemas de agua internos y almacenes que permitían resistir meses de asedio. Para muchos peregrinos, divisar una fortaleza templaria en el horizonte era como ver una garantía de salvación. Allí encontraban refugio,
comida y protección. El modo de guerra templario se distinguía del de los ejércitos feudales, disciplina férrea, nadie podía romper filas ni abandonar el campo sin permiso, formaciones compactas, caballería pesada en primera línea, seguida por escuderos y arqueros de hembría, seguida por escuderos y arqueros. Al rendirse los templarios preferían morir antes que ser capturados, lo que los convertía en combatientes temidos. Uso de castillos como apoyo. Rara vez arriesgaban todo en una sola batalla. Preferían desgastar al enemigo desde fortalezas bien situadas. En los relatos musulmanes de la época, los templarios eran descritos como enemigos terribles, de gran valor, casi fanáticos. El historiador árabe Usama ibn Munkid escribió sobre ellos, sorprendido por su austeridad y su obstinación en la batalla. En apenas unas décadas, la cruz roja sobre el manto blanco se convirtió en símbolo de fuerza, fe y disciplina. Allí donde aparecían los templarios, inspiraban respeto y temor. Para los cristianos, eran los guardianes de los santos lugares, los soldados de Dios. Para los musulmanes, eran los enemigos más implacables, a quienes admiraban tanto como temían. Para los peregrinos, eran la esperanza de regresar con vida de un viaje lleno de peligros. La combinación de espiritualidad, estrategia militar y poder económico convirtió al Temple en un actor fundamental en Tierra Santa. Sus castillos eran más que piedras, eran baluartes de la cristiandad en medio de un mar hostil. La expansión en Tierra Santa transformó a los templarios de una pequeña hermandad en una fuerza internacional organizada, capaz de decidir el rumbo de las cruzadas. Su papel ya no se limitaba a escoltar peregrinos, eran generales, ingenieros, estrategas y administradores de vastos territorios. En menos de medio siglo, habían construido un imperio militar y espiritual que sería temido y respetado en todo Oriente. Sus castillos desafiaban el paso del tiempo, sus caballeros infundían terror en el campo de batalla, y su organización comenzaba a convertirse en leyenda. Los templarios habían demostrado que eran algo más que caballeros piadosos. Eran la columna vertebral de la cristiandad en Tierra Santa. Pero con cada victoria y cada castillo, también crecían la envidia, los recelos y los enemigos que, tarde o temprano, cambiarían el destino de la orden. Capítulo 5. La organización interna. Si algo distinguió a los templarios de los ejércitos feudales de su tiempo fue su organización. Mientras los señores europeos solían dirigir huestes improvisadas de caballeros con lealtades cambiantes, el Temple construyó una estructura sólida, disciplinada y centralizada. No eran un ejército de mercenarios ni un grupo de nobles en busca de gloria personal, eran una orden religiosa militarizada, donde cada hombre conocía su función y cada decisión estaba regida por normas claras. El Temple combinaba lo mejor del monasterio y del cuartel, la obediencia monástica y la eficacia militar. Esta combinación les permitió resistir durante 2 siglos y convertirse en un poder que trascendía fronteras. En la cúspide de la organización templaria se encontraba el Gran Maestre, elegido de por vida por los propios hermanos en un proceso que mezclaba solemnidad religiosa y disciplina militar. El Gran Maestre no era un monarca, pero su autoridad era absoluta dentro de la orden. Controlaba la estrategia militar en Tierra Santa, negociaba alianzas con reyes y príncipes, y supervisaba la administración de las riquezas y propiedades del Temple en Europa. Vivía bajo las mismas reglas de austeridad que sus hermanos, aunque disponía de una corte reducida de asistentes, escribanos y consejeros. Sin embargo, el Gran Maestre no gobernaba solo. Su poder estaba equilibrado por el capítulo general, una asamblea formada por los principales oficiales de la orden y representantes de las provincias templarias. Este capítulo se reunía regularmente para discutir asuntos de disciplina, aprobar castigos, autorizar campañas y decidir sobre temas trascendentales, como la elección de un nuevo maestre. En el capítulo general se imponía la igualdad, incluso un caballero raso
podía levantar la voz si tenía que denunciar una falta o recordar la regla. Este sentido de comunidad reforzaba la cohesión de la orden y la protegía de la corrupción interna. El Gran Maestre contaba con un cuerpo de oficiales de altísima responsabilidad que lo asistían en el gobierno. Senescal, segundo en importancia, era el brazo derecho del maestre y lo sustituía en caso de ausencia. Mariscal, encargado del ejército y de la disciplina militar, supervisaba las armas, los caballos y las tácticas de combate. Comendador de la tierra de Jerusalén, administraba los bienes y recursos del reino latino, siendo uno de los cargos más poderosos. Drapero, responsable de la vestimenta y del equipo, símbolo de la austeridad templaria. Turcopolier, comandante de las tropas auxiliares nativas, conocidas como turcópolos, que apoyaban a los caballeros en combate. Esta jerarquía no era meramente decorativa, cada oficial tenía funciones concretas, y el incumplimiento de las mismas podía acarrear sanciones severas. La orden del Temple estaba dividida en varios estamentos, todos fundamentales para su funcionamiento. Los caballeros eran la élite de la orden, nobles que habían renunciado a sus tierras y títulos para consagrarse a Dios. Vestían el manto blanco con la cruz roja y combatían como caballería pesada, montados en caballos de guerra y armados con lanza, espada y escudo. Solo ellos podían aspirar a cargos de dirección dentro de la orden. Los sargentos eran hombres libres de origen menos noble, aunque igualmente entregados a la causa. Vestían mantos negros o marrones con la cruz roja y combatían como caballería ligera o infantería. Cumplían funciones esenciales: guardias de fortalezas, administradores de encomiendas y asistentes en batalla. Los capellanes, sacerdotes que se encargaban de la vida espiritual de la orden, celebraban la misa, administraban los sacramentos y acompañaban a los templarios al combate. Confesándolos antes de la batalla, dependían directamente del Papa, lo que daba al Temple independencia del clero local. Los escuderos, jóvenes que servían a los caballeros, cuidaban de los caballos y el equipo, y acompañaban a la orden en campaña. Algunos acababan convirtiéndose en sargentos o caballeros templarios si eran aceptados. Este sistema garantizaba que cada hombre, fuera noble o humilde, tuviera un papel claro en la misión templaria. La vida interna estaba regida por la regla templaria, un conjunto de más de 600 artículos que normaban desde la forma de comer hasta la manera de combatir. Las comidas eran sobrias: pan, vino aguado, carne algunos días de la semana, y pescado o verduras el resto. Los templarios dormían vestidos y con las armas cerca, listos para montar a caballo en cualquier momento. Estaba prohibido jugar a los dados, cazar por diversión o adornarse con lujos. El silencio era obligatorio en muchos momentos del día, y las horas se regían por rezos y vigilias. La disciplina era férrea. Un templario que rompía la regla podía ser castigado con penitencias públicas, pérdida de privilegios o incluso la expulsión. Si en Tierra Santa los templarios eran guerreros y constructores de castillos, en Europa se convirtieron en administradores y financieros. La orden recibió innumerables donaciones de tierras, aldeas, molinos, viñedos y granjas. Para gestionarlas, crearon un sistema de encomiendas, casas o granjas templarias que servían como centros de producción y de apoyo logístico. Cada encomienda tenía un comendador al frente que administraba los bienes, cobraba rentas, reclutaba hombres y enviaba recursos hacia Oriente. Estas encomiendas funcionaban como auténticos engranajes de una máquina internacional. En Francia, las encomiendas se extendieron desde Champaña hasta Normandía, convirtiendo al Temple en uno de los mayores terratenientes del reino. En la península ibérica, colaboraban con la Reconquista, protegiendo fronteras y recibiendo tierras en Aragón, Castilla y Portugal. En Inglaterra, gestionaban puertos y rutas comerciales, y pronto se convirtieron en banqueros de reyes. En Italia, controlaban el flujo de mercancías hacia el Mediterráneo oriental,
En Tierra Santa, las encomiendas urbanas servían como centros de acogida para peregrinos y como depósitos de suministros para las fortalezas. Este sistema convirtió al Temple en la primera red internacional de logística, finanzas y guerra del mundo medieval. Gracias a esta organización interna, los templarios podían mover tropas, dinero y recursos de un extremo a otro de Europa y Oriente sin depender de reyes ni príncipes. Su independencia, reforzada por la protección papal, los convirtió en un poder autónomo dentro de la cristiandad. Eran monjes y soldados, pero también administradores, banqueros y diplomáticos. En su estructura interna encontramos la semilla de lo que siglos después serían los estados modernos: centralización, disciplina, burocracia y una visión internacional. La fuerza del Temple no residía solo en sus espadas ni en sus castillos, sino en su organización interna impecable. El gran maestre y el capítulo general mantenían la cohesión. Los caballeros, sargentos, capellanes y escuderos cumplían funciones complementarias. Las encomiendas en Europa aseguraban un flujo constante de recursos hacia Oriente, mientras los reinos medievales eran frágiles, divididos por rivalidades y dinastías. El Temple era una institución unida y disciplinada, capaz de actuar con rapidez y eficacia en cualquier parte del mundo cristiano. Ese engranaje perfecto fue lo que convirtió a los templarios en algo más que una orden religiosa. Fueron la primera potencia transnacional de Occidente. Capítulo 6. Vida cotidiana de un templario. Cuando pensamos en un templario, la imagen que acude a nuestra mente es la de un caballero imponente, cubierto por su manto blanco con la cruz roja, cabalgando hacia la batalla. Sin embargo, la mayor parte de la vida de un templario no transcurría en el fragor del combate, sino en la disciplina diaria: oraciones, silencios, entrenamientos, vigilias y trabajos. La vida cotidiana de los templarios estaba marcada por la regla de la orden, un conjunto de más de 600 artículos que detallaban hasta el último aspecto de su existencia. Allí se decía cuándo debían rezar, cómo debían comer, qué vestimenta podían usar, cómo entrenar y hasta cómo debían dormir. La rutina templaria era tan estricta que no dejaba espacio para el ocio ni para la improvisación. Cada día era un recordatorio de que habían renunciado al mundo para servir a Cristo con el cuerpo y con el alma. La ropa del templario no era un simple uniforme, era un símbolo de identidad y espiritualidad. El manto blanco, concedido oficialmente en 1129 en el Concilio de Troyes, representaba la pureza y la renuncia a las vanidades del mundo. Solo los caballeros de pleno derecho podían vestirlo. Los sargentos y escuderos, en cambio, llevaban mantos oscuros, negros o marrones. La cruz roja, añadida en 1147, simbolizaba la sangre de Cristo y el martirio. El templario debía estar dispuesto a derramar su sangre en el campo de batalla y considerarse un sacrificio viviente. La vestimenta era austera: túnicas sencillas, capas sin adornos, calzado funcional. El lujo estaba prohibido. Incluso el uso de pieles de animales estaba vetado, salvo en regiones extremadamente frías. El sello templario, con 2 caballeros montando un mismo caballo, reforzaba la idea de humildad y fraternidad. Era un recordatorio de los orígenes pobres de la orden, cuando compartían montura por falta de recursos. Aunque fueran guerreros, los templarios eran antes que nada monjes. Su vida estaba pautada por el rezo de las horas canónicas, al estilo de los cistercienses: maitines en la madrugada, laudes al amanecer, tercia, sexta y nona a lo largo del día, vísperas al atardecer, completas antes del descanso. La oración no era opcional, incluso en campaña. Los templarios debían rezar, ya fuera en capillas improvisadas o en silencio colectivo. La misa era obligatoria, siempre que hubiera un capellán presente, y antes de cada batalla, los caballeros recibían confesión y absolución.
para morir en gracia si caían en combate. El silencio tenía un papel fundamental en los dormitorios, en el refectorio, el comedor y en muchos momentos del día. Los templarios no podían hablar, salvo lo estrictamente necesario. Era un silencio cargado de espiritualidad, que reforzaba la obediencia y la concentración en Dios. La dieta templaria era otro reflejo de su disciplina. La regla prescribía sencillez y sobriedad. Comían en común, en mesas largas, escuchando lecturas de la Biblia, mientras se servía la comida. El menú habitual consistía en pan, vino aguado, legumbres, verduras y queso. La carne estaba restringida. Solo se permitía en 3 días de la semana, salvo en caso de enfermedad o de grandes festividades. El pescado era frecuente. El vino debía ser tomado con moderación. Estaba prohibido embriagarse. Un detalle curioso, tenían prohibido cazar por diversión. Los templarios no debían disfrutar del derramamiento de sangre fuera de la guerra justa. Cada comida era sobria y silenciosa. Los templarios comían con la conciencia de que la mesa también era un acto espiritual. Junto a la oración, la otra columna de la vida templaria era el entrenamiento militar. Los templarios eran guerreros profesionales, y su cuerpo debía estar tan preparado como su espíritu. Caballería, entrenaban diariamente en el manejo del caballo, ya que la caballería pesada era su fuerza principal. Armas, lanzas, espadas, arcos y ballestas formaban parte de su entrenamiento constante. Combate en formación, practicaban la carga conjunta, que debía ejecutarse con disciplina férrea, resistencia, largas marchas, cargas repetidas y ejercicios físicos que templaban cuerpo y espíritu. Nunca atacaban en desorden, cargaban en bloque, sostenían la línea y se sacrificaban hasta el final. La vida templaria estaba regida por un código de prohibiciones que buscaba mantenerlos alejados de cualquier tentación del mundo. Prohibido tener contacto con mujeres, ni esposas, ni amantes, ni siquiera un beso de cortesía. El voto de castidad era absoluto. Prohibido jugar a los dados o apostar. Prohibido cazar por deporte. Prohibido adornar las ropas o acumular bienes personales. Prohibido abandonar la batalla. La cobardía era uno de los mayores pecados. Cada templario debía vivir en obediencia absoluta a la regla, incluso los detalles más pequeños, como la manera de dormir o de guardar silencio, eran vigilados. Las faltas eran castigadas con dureza, porque la disciplina era el alma de la orden. Faltas menores, penitencias espirituales, como rezar más oraciones, ayunar o comer en el suelo delante de los hermanos. Faltas graves, pérdida de privilegios, suspensión del manto blanco o incluso la expulsión de la orden. Faltas capitales, huir del campo de batalla, traicionar secretos o romper el voto de castidad podían llevar a la expulsión definitiva. El castigo no era solo un acto de disciplina, sino también de purificación espiritual. Se consideraba que la pena ayudaba al templario a redimirse ante Dios. La vida cotidiana de un templario estaba marcada por la renuncia al mundo. Renunciaban a la familia, a las riquezas, al lujo, a la carne en exceso, a la compañía femenina y a la libertad personal. Todo lo entregaban a cambio de un ideal: servir a Dios con la espada, proteger a los débiles y custodiar Tierra Santa. Esa vida austera y rigurosa, que podía parecer insoportable para un hombre medieval común, era el secreto de su fuerza. Les daba disciplina, unidad y un sentido de misión que los convertía en guerreros temidos y respetados. El día a día de un templario no era una vida de aventuras, sino de rigor, sacrificio y oración. Cada mañana se vestían con el manto blanco y la cruz roja, recordando que su vida ya no les pertenecía. Comían con sobriedad, rezaban con disciplina, entrenaban con rigor y se preparaban para morir en el campo de batalla. Eran hombres comunes que habían elegido vivir como monjes en armas, uniendo el claustro y la guerra en una síntesis única. En esa rutina austera se forjó el mito: los templarios no eran solo soldados, sino símbolos vivientes de una idea, la del sacrificio total en nombre de la fe.
Capítulo 7. El poder económico. Los templarios nacieron como una orden humilde, casi mendicante. En sus primeros años compartían caballos, vestían ropas gastadas y comían con austeridad. Se llamaban a sí mismos pobres caballeros de Cristo. Y en sus orígenes la palabra pobreza no era retórica. Realmente carecían de tierras y recursos. Pero el destino de la orden cambió pronto. La aprobación eclesiástica en el Concilio de Troyes, 1129, y el apoyo de San Bernardo de Claraval convirtieron a los templarios en los favoritos de nobles y reyes, quienes comenzaron a ver en ellos algo más que guerreros. Eran una institución sagrada, intocable y protegida por el Papa. En pocas décadas, los templarios pasaron de la escasez a ser dueños de vastas extensiones de tierras, fortalezas, molinos, viñedos, mercados y aldeas en toda Europa. Su poder económico creció tanto que pronto se los conoció como los banqueros de la cristiandad. La riqueza templaria comenzó con las donaciones. Nobles y reyes entregaban a la orden castillos, tierras, rentas y aldeas enteras. ¿Por qué? Por fe, donar al Temple era considerado un acto piadoso que aseguraba indulgencias y salvación. Por estrategia, muchos señores sabían que poner sus tierras bajo la protección de la orden las hacía prácticamente intocables, pues estaban bajo jurisdicción papal. Por devoción personal, no pocos caballeros, antes de partir a la cruzada, donaban sus bienes a los templarios como señal de entrega a Dios. El papado reforzó esta acumulación de poder con una serie de privilegios únicos. Los templarios quedaban bajo la protección directa del Papa, no de obispos ni reyes. Podían construir iglesias y cementerios propios, independientes del clero local, estaban exentos de pagar diezmos y podían retener íntegramente sus rentas. Sus propiedades eran inviolables, nadie podía embargarlas ni confiscar sus bienes. Estos privilegios, concedidos por bulas como la Omne Datum Optimum, 1139, convirtieron al Temple en una institución supranacional. Fuera del control de reyes y obispos, el corazón del poder económico templario estaba en sus encomiendas. Las encomiendas eran casas, granjas o fortalezas que servían como centros de producción agrícola, ganadera y comercial. Cada encomienda tenía un comendador, encargado de administrar las tierras, cobrar rentas, organizar mercados y supervisar a campesinos y siervos. En estas encomiendas se producían cereales, vino, aceite, lana, sal, hierro y todo tipo de recursos que luego eran enviados a Tierra Santa para sostener las campañas. Lo que no se enviaba se vendía en los mercados, generando beneficios que se reinvertían en la orden. La red de encomiendas se extendió como una telaraña por toda Europa. En Francia, región de Champaña, Borgoña y Normandía, se concentraban muchas de las casas principales. En la península ibérica, los templarios recibieron vastas tierras en Aragón, Castilla y Portugal, colaborando con la Reconquista. En Inglaterra e Irlanda, poseían granjas, puertos y estancias que aseguraban comercio marítimo. En Italia, gestionaban rutas comerciales y casas en puertos estratégicos. En Alemania y Hungría, controlaban tierras agrícolas y rutas hacia el Danubio. Cada encomienda era una pieza en un engranaje internacional. Una parte de sus rentas se destinaba a mantener a los hermanos locales y el resto se enviaba a Oriente para sostener castillos, ejércitos y peregrinos. Este sistema convirtió al Temple en la primera organización multinacional de Occidente, una red que conectaba aldeas en Francia con fortalezas en Siria, bajo una misma disciplina y contabilidad. La acumulación de bienes y la confianza que inspiraban llevó a los templarios a desarrollar otra faceta, la banca medieval. La gente confiaba en ellos porque eran hombres de fe, disciplinados y con protección papal. Así,
nobles y reyes comenzaron a depositar sus tesoros en encomiendas templarias. Las fortalezas del Temple se convirtieron en auténticas cajas fuertes, donde se guardaban joyas, oro, reliquias y documentos importantes. Muy pronto, los templarios pasaron de custodiar bienes a prestar dinero. Lo hacían con reyes, papas y mercaderes, aunque la usura estaba prohibida. Para evitar la acusación de cobrar intereses, aplicaban fórmulas ingeniosas, alquileres ficticios, comisiones por custodia o donaciones obligatorias. Ejemplos famosos: reyes de Francia e Inglaterra confiaron sus tesoros al Temple. Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia usaron sus servicios financieros. El papado utilizaba las casas templarias como bancos, depositando los tributos recogidos en toda Europa antes de enviarlos a Roma. Incluso los peregrinos depositaban dinero en encomiendas templarias en Europa para retirarlo en Tierra Santa, evitando el peligro de viajar con grandes sumas. De esta forma, los templarios se convirtieron en los banqueros más seguros y confiables de la Edad Media. Una de las grandes innovaciones financieras atribuidas a los templarios fue el desarrollo de la letra de cambio. El sistema era sencillo y revolucionario. Un peregrino que viajaba a Jerusalén depositaba su dinero en una encomienda templaria en su lugar de origen. Recibía un documento escrito con signos y claves que solo los templarios podían descifrar. Al llegar a Tierra Santa, presentaba el documento en una encomienda templaria y recibía la suma correspondiente en moneda local. Este sistema evitaba robos y pérdidas durante el peligroso viaje. Además, permitía la circulación de capitales de un extremo a otro de Europa y Oriente con seguridad. La letra de cambio templaria fue el germen de los cheques y de la banca moderna. Gracias a ella, el Temple no solo dominó el campo de batalla, sino también el terreno económico. El éxito financiero de los templarios los convirtió en indispensables, pero también en envidiados. Su independencia de los reyes, sus riquezas acumuladas y su red internacional despertaron recelos. Muchos monarcas comenzaron a mirar con suspicacia a la orden. ¿Cómo podía un grupo de monjes guerreros ser más rico que algunos reinos enteros? La misma fuerza que los sostuvo durante más de 2 siglos se convertiría en una de las causas de su ruina. Pero esa es otra parte de la historia. El poder económico de los templarios fue tan asombroso como su poder militar. Crearon un sistema internacional de encomiendas, dominaron la logística, inventaron mecanismos financieros que anticiparon la banca moderna, y se convirtieron en guardianes de los tesoros de reyes y papas. Lo que había nacido como una orden de pobres caballeros se transformó en la institución financiera más poderosa de la Edad Media. Y ese poder, que parecía darles invulnerabilidad, también sembró las semillas de la desconfianza que más tarde sería utilizada contra ellos. Los templarios no solo fueron guerreros de Cristo, fueron también los banqueros de la cristiandad. Capítulo 8. Templarios en la guerra. Los templarios no eran simples caballeros medievales, eran una milicia sagrada, soldados que habían renunciado al mundo para servir a Cristo con la espada. Su vida diaria de disciplina y austeridad estaba orientada a un único fin: combatir sin miedo, luchar sin rendirse y, si era necesario, morir sin retroceder. El campo de batalla era para ellos un espacio tan sagrado como el monasterio. Donde otros veían polvo, sangre y caos, el templario veía un altar. Cada carga, cada golpe de espada, cada caída era una forma de oración, un sacrificio ofrecido a Dios. Y en esa visión mística se forjó un estilo de guerra único en la Edad Media. A diferencia de los ejércitos feudales de Europa, formados por nobles que acudían a la guerra con sus mesnadas, los templarios constituían un ejército profesional, disciplinado y permanente. Eso los hacía radicalmente distintos. Sus tácticas se basaban en formación compacta. Los caballeros templarios combatían en grupos cerrados, alineados y perfectamente coordinados. Nunca cargaban de manera desordenada, ni buscaban la gloria personal. La fuerza estaba en la unidad. Carga de caballería pesada.
Su principal arma era la caballería pesada, hombres armados de pies a cabeza, montados en caballos de guerra protegidos con mantas y corazas. La carga templaria era temida en todo Oriente. Cuando sus filas avanzaban con lanzas bajas, el estruendo hacía temblar la tierra. Sacrificio táctico. Muchas veces, los templarios eran utilizados como vanguardia, los primeros en cargar, o como retaguardia, los últimos en retirarse. Esto significaba que sufrían las bajas más numerosas, pero también que eran los que daban tiempo al resto del ejército para reorganizarse o huir. Uso combinado de tropas auxiliares, además de los caballeros, contaban con sargentos más ligeros y flexibles. Los turcópolos, soldados nativos reclutados en Oriente, proporcionaban caballería ligera y arquería, equilibrando la fuerza pesada templaria. Fortalezas como apoyo no se lanzaban a campañas sin asegurar primero castillos y rutas de abastecimiento. Sus fortalezas eran bases logísticas desde las cuales desgastaban al enemigo y controlaban el territorio. Su táctica se resumía en disciplina, unidad y sacrificio. A diferencia de otros, el templario no luchaba por botín o gloria, luchaba por obediencia y fe. El símbolo más temido en los campos de batalla era su estandarte de guerra, conocido como el bowsant. El bowsant era un estandarte bicolor, dividido en dos partes, blanco arriba y negro abajo. El blanco simbolizaba la pureza, la fe y la justicia de su causa. El negro representaba la muerte que traían a los enemigos de Cristo. Su lema lo explicaba todo: ser amables con los amigos, implacables con los enemigos de Cristo. El estandarte no era un simple adorno, era el corazón táctico del ejército templario. Mientras ondeara en el campo de batalla, ningún templario podía abandonar la lucha. Solo cuando el bowsant caía y el maestre ordenaba la retirada, se permitía a los caballeros replegarse. Los cronistas musulmanes relataban el temor que inspiraba ver aparecer el estandarte templario en el horizonte. No significaba solo que venía un ejército, significaba que se enfrentaban a hombres que no retrocedían jamás. Uno de los aspectos más famosos de la orden era su regla de combate: nunca huir del enemigo. La regla del Temple estipulaba que un caballero no podía abandonar el campo mientras hubiera al menos una posibilidad de resistir. Solo si eran superados en número por 3-1 o si el maestre ordenaba la retirada, podían ceder terreno. Esta norma los convertía en combatientes excepcionales y en un muro de hierro para sus aliados, pero también significaba que muchas veces quedaban diezmados en batallas imposibles. Ejemplos históricos: Batalla de Hattin, 1187, los templarios lucharon hasta el último aliento contra Saladino. La mayoría fue capturada y ejecutada, negándose a renegar de su fe. Asedio de Acre, 1291, cuando la ciudad cayó, los últimos templarios resistieron en la torre del Temple hasta ser aniquilados. Ninguno se rindió. Su resistencia hasta la muerte no solo era táctica, era teológica. Para un templario, morir en batalla era alcanzar la corona del martirio. Era, en sus propias palabras, cambiar la tierra por el cielo. El valor templario tenía un fuerte efecto psicológico en amigos y enemigos. Para los ejércitos cruzados, luchar junto a templarios era garantía de firmeza. Su sola presencia levantaba la moral. Para los musulmanes, enfrentarse a ellos era enfrentarse a hombres que parecían no temer a la muerte, lo cual generaba respeto y temor. Incluso cronistas musulmanes como Usama ibn Munkid reconocieron su disciplina y su ferocidad. Aunque los consideraban fanáticos, el hecho de que estuvieran dispuestos a morir en bloque, sin huir, los convirtió en una fuerza que trascendía lo militar. Eran percibidos como soldados sobrenaturales, más cercanos a ángeles guerreros que a hombres comunes. Para entender la mentalidad templaria en la guerra, debemos recordar el elogio de la nueva milicia de San Bernardo de Claraval. Allí se decía que el templario, al combatir, no pecaba ni se manchaba de sangre, porque luchaba por Cristo. En palabras de Bernardo,
Cuando mata no comete homicidio, sino malicidio, destruye al mal, no al hombre, y al morir gana la vida eterna. Esto explicaba su disciplina absoluta. Cada batalla era para ellos un sacramento, una liturgia de acero y sangre. El Temple no fue recordado solo por sus castillos ni por su riqueza, sino por su modo de luchar. El estandarte voceant, el estruendo de sus cargas, la disciplina de no retroceder y la disposición a morir los convirtieron en la vanguardia de la cristiandad en Oriente. Para sus aliados, eran el escudo de Dios; para sus enemigos, los monjes del terror; pero para la historia, los templarios en la guerra quedaron como el ejemplo de una milicia que unió el misticismo y la espada, la oración y la sangre, en un ideal imposible: luchar hasta la muerte sin renunciar jamás. Capítulo 9. Grandes batallas. Los templarios no eran guerreros ocasionales, sino combatientes profesionales que veían la guerra como un servicio sagrado. Cada batalla era para ellos un juicio, un espacio donde la fe se ponía a prueba con acero y sangre. Allí, donde ondeaba el estandarte Vousant, los templarios encarnaban la disciplina, la obediencia y la entrega absoluta. Pero el curso de la historia no siempre estuvo de su lado. Algunas batallas se convirtieron en símbolos de heroísmo y otras en recordatorios de la fragilidad de la cristiandad en Oriente. Entre todas destacan Hattin, Jerusalén, Acre y las cruzadas en las que participaron. Hattin, 1187, cite la catástrofe templaria, la batalla de los cuernos de Hattin, librada el 4 de julio de 1187, fue uno de los momentos más dramáticos de las cruzadas y un desastre irreparable para los templarios. El ejército cruzado, encabezado por el rey Guido de Lusignan, se enfrentó al sultán Saladino, quien había unificado a Egipto y Siria bajo su mando. Los templarios, como siempre, estaban en la vanguardia de la lucha, pero la estrategia cristiana fue un error fatal. Los cruzados, agotados y sin agua, marcharon bajo el sol abrasador hacia las fuentes de Tiberíades. Saladino, experto estratega, los rodeó y los hostigó con caballería ligera y flechas, impidiendo que alcanzaran agua. Al amanecer del 4 de julio, los cruzados estaban exhaustos. Los templarios lucharon con valentía, pero fueron superados. El estandarte Vousant cayó, y con él la moral del ejército. Los cronistas narran que los templarios fueron capturados en masa. Saladino, que respetaba su valor pero temía su obstinación, ordenó la ejecución de la mayoría de ellos. Solo unos pocos, como el gran maestre Gerard de Raidfort, fueron perdonados para negociar con los cristianos. Hattin fue más que una derrota militar, fue la destrucción del ejército cruzado. Tras la batalla, Saladino avanzó sin resistencia y conquistó casi todas las ciudades cristianas, incluida Jerusalén. Tras Hattin, Jerusalén quedó prácticamente indefensa. Saladino se presentó ante la ciudad, que estaba bajo el mando de Balián de Ibelin. Los templarios que habían sobrevivido a Hattin se refugiaron tras las murallas y lucharon con desesperación. La ciudad se preparó para un asedio que parecía imposible de resistir. Durante varios días, los templarios organizaron defensas, repararon muros y participaron en salidas para hostigar a los sitiadores. Sin embargo, la superioridad numérica y logística de Saladino era abrumadora. Finalmente, Jerusalén cayó en octubre de 1187, Muro Efete, a diferencia de lo ocurrido en 1099, cuando los cruzados habían masacrado a la población musulmana. Saladino permitió la rendición negociada. Los habitantes podían pagar un rescate para marcharse. Los templarios, sin embargo, fueron tratados con dureza. Muchos fueron ejecutados o vendidos como esclavos. Jerusalén, la joya de la cristiandad, se había perdido. Si Jerusalén fue la gran pérdida, Acre se convirtió en el símbolo de la resistencia templaria. En 1189,
Tras la caída de Jerusalén, los cruzados lanzaron el asedio de Acre, ciudad estratégica en la costa. Los templarios fueron una de las fuerzas principales en el asedio. Durante casi 2 años, la lucha fue feroz. Hambre, enfermedades y ataques constantes marcaron la vida en los campamentos. En 1191, la llegada de la Tercera Cruzada, encabezada por Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe II Augusto de Francia, inclinó la balanza. Acre cayó finalmente en manos cruzadas, y los templarios obtuvieron una de sus fortalezas más importantes en el Mediterráneo oriental. Acre se convirtió en el nuevo centro de operaciones templario en Oriente, especialmente después de la pérdida definitiva de Jerusalén. Desde allí coordinaron campañas, defendieron rutas y administraron sus riquezas. La Segunda Cruzada fue convocada tras la caída de Edesa en 1144. Maudecoditor, el primer estado cruzado en perderse, reyes y nobles europeos respondieron al llamado del Papa Eugenio III. Los templarios desempeñaron un papel crucial. Sirvieron como guías y protectores del ejército cruzado en Tierra Santa. Acompañaron a Luis VII de Francia y sus tropas en la marcha hacia Damasco. Lucharon en el fallido asedio de la ciudad, que terminó en derrota y desilusión. Aunque la cruzada fue un fracaso, los templarios demostraron ser un cuerpo disciplinado en medio del caos de ejércitos feudales desorganizados. Su prestigio, lejos de caer, aumentó. Eran vistos como los únicos que habían mantenido la compostura. Tras la caída de Jerusalén en 1187, el Papa Gregorio VIII convocó la Tercera Cruzada, la más célebre de todas, protagonizada por 3 monarcas. Federico I Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque murió en el camino. Los templarios fueron aliados clave de Ricardo Corazón de León. Lucharon a su lado en batallas decisivas como Arsuf, 1190, y Hundé, donde los cruzados derrotaron a Saladino gracias a la disciplina templaria y hospitalaria. Aunque la cruzada no logró recuperar Jerusalén, sí aseguró un tratado que permitía a los peregrinos visitar la ciudad santa. Acre, Jaffa y otras ciudades costeras quedaron bajo control cristiano, y los templarios fueron sus principales defensores. En todas estas batallas, los templarios demostraron su característica disciplina de no retroceder jamás. Esta virtud los convirtió en héroes, pero también en víctimas frecuentes de masacres. Mientras otros ejércitos se dispersaban al ver perdida la batalla, los templarios se mantenían firmes hasta ser aniquilados. Esto les ganó respeto, pero también redujo en muchas ocasiones su número de forma dramática. Su papel en la guerra fue, pues, el de mártires militares, aquellos que preferían morir antes que ceder. Las grandes batallas marcaron la historia de los templarios. En Hattin, conocieron la derrota absoluta y el martirio colectivo. En Jerusalén, fueron testigos de la pérdida más dolorosa. En Acre, demostraron que podían resistir y renacer de las cenizas. En la Segunda y Tercera Cruzada, se convirtieron en aliados indispensables de reyes y papas. Cada derrota y cada victoria forjaron la leyenda de una orden que vivía para la guerra y aceptaba la muerte como parte de su misión. Allí donde ondeó Le Bociant, el campo de batalla se transformó en un altar de sacrificio. Los templarios no fueron meros soldados, fueron los guardianes de la cristiandad en sus horas más oscuras. Los monjes de hierro que con disciplina y fe escribieron algunas de las páginas más épicas y trágicas de la Edad Media. Capítulo 10. Relación con otras órdenes. La Primera Cruzada no solo trajo la conquista de Jerusalén, sino también la creación de un fenómeno único en la historia: las órdenes militares, comunidades de monjes guerreros que unían oración y espada en una misma vocación. Los templarios fueron los primeros y más famosos, pero no los únicos. A su lado, otras órdenes surgieron con objetivos similares. Los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, conocidos como los Hospitalarios, y más tarde los caballeros teutónicos, originarios de Germania. Cada orden tenía su carisma, sus símbolos
y su propia forma de entender la vida militar y espiritual, pero todas compartían una misma misión: defender la cristiandad y custodiar Tierra Santa. Los hospitalarios fueron fundados antes incluso que los templarios. Nacieron en Jerusalén, hacia 1070, como una hermandad dedicada al cuidado de los peregrinos enfermos, en un hospital cercano a la iglesia del Santo Sepulcro. Al principio eran monjes dedicados a la caridad, pero tras la conquista de Jerusalén en 1099, y viendo la constante amenaza musulmana, evolucionaron hacia una orden militar. A partir del siglo XII, los hospitalarios se convirtieron en un ejército organizado, rivalizando en prestigio con los templarios. Símbolo: su emblema era la cruz blanca de 8 puntas sobre un manto negro. Carisma: combinaban la atención hospitalaria con la guerra. Mientras los templarios eran guardianes de caminos y castillos, los hospitalarios mantenían hospitales y albergues para peregrinos, incluso en zonas de combate. Fortalezas: destacaron en la defensa de lugares estratégicos, como el célebre Crac de los Caballeros, que se convirtió en una de las fortalezas más imponentes del mundo medieval. La relación entre templarios y hospitalarios fue ambivalente: hermandad y rivalidad. En el campo de batalla luchaban codo con codo, pero en los pasillos del poder competían por recursos, donaciones y privilegios papales. Más tarde, hacia finales del siglo XII, surgieron los caballeros teutónicos. Su origen estuvo en un hospital fundado por mercaderes alemanes en Acre durante la Tercera Cruzada. Inspirados en el modelo templario y hospitalario, pronto se convirtieron en una orden militar con un marcado carácter germánico. Símbolo: su insignia era la cruz negra sobre manto blanco. Carisma: además de luchar en Tierra Santa, los teutónicos trasladaron su campo de acción a Europa del Este, participando en las cruzadas bálticas contra los pueblos paganos de Prusia, Lituania y Livonia. Estilo: más centralizados y con fuerte apoyo del Sacro Imperio Romano Germánico, mantuvieron un vínculo estrecho con la nobleza alemana. Aunque en Oriente colaboraron con templarios y hospitalarios, en Europa tendrían su propio destino, creando un auténtico estado teutónico en Prusia. Las tres órdenes compartían un mismo fin, pero el poder, las riquezas y el prestigio generaban tensiones inevitables. En el campo de batalla, templarios y hospitalarios solían combatir juntos contra los ejércitos musulmanes. Sus banderas, el bocian templario y la cruz blanca hospitalaria, ondeaban una al lado de la otra, y los cronistas cuentan que la sola visión de ambas inspiraba terror en el enemigo. En las cortes reales, competían por donaciones y favores de nobles y reyes. Muchas familias debían decidir a cuál orden legar tierras, generando disputas. En Roma, ambos enviaban representantes al Papa, buscando privilegios exclusivos. Cada bula papal era un triunfo que reforzaba su poder. En Acre, siglo XIII, la tensión llegó a ser tan fuerte que hubo enfrentamientos armados entre templarios y hospitalarios dentro de la propia ciudad, dividiendo incluso a la población. A pesar de estas rivalidades, cuando la amenaza musulmana se volvía crítica, sabían que debían dejar de lado sus diferencias. La supervivencia de Tierra Santa dependía de su colaboración militar. Aunque las tres órdenes compartían votos de pobreza, castidad y obediencia, su estilo de vida tenía diferencias notables. Templarios: regla estricta, inspirada en los cistercienses, vida austera, con prohibición de lujos, contacto con mujeres o juegos de azar, especializados en caballería pesada y fortificaciones. Símbolo: manto blanco con cruz roja. Hospitalarios, más flexibles en la regla, combinaban la milicia con la caridad, administraban hospitales, hospicios y albergues para peregrinos. Su disciplina era rigurosa, pero tenían una vocación más asistencial. Símbolo: manto negro con cruz blanca de 8 puntas. Teutónicos, influencia germánica, más centralizados y con fuerte vinculación al emperador, gran capacidad de expansión territorial. Especialmente en el Báltico, combinaban ideales cruzados con ambiciones políticas.
símbolo, manto blanco con cruz negra. En suma, los templarios representaban la milicia pura, los hospitalarios la caridad armada, y los teutónicos la cruzada germánica. La convivencia de estas órdenes fue siempre un delicado equilibrio entre competencia y necesidad mutua. Sin colaboración, los reinos cruzados habrían caído mucho antes. Sin rivalidad, probablemente una sola orden habría dominado todo el escenario, pero la diversidad permitió un sistema más flexible y distribuido. Lo cierto es que con los teutónicos compartieron ideales cruzados, pero divergieron en horizontes geográficos y políticos, fueron aliados y competidores, hermanos y rivales, pero juntos formaron un fenómeno irrepetible, el de las órdenes militares medievales, esa fusión única de monacato y guerra, que definió el espíritu de las cruzadas. En ese escenario, los templarios brillaron como los más célebres, los más misteriosos y finalmente los más trágicos. Capítulo 11. El declive en Oriente. Durante casi 2 siglos, los templarios habían sido el muro de acero de la cristiandad en Oriente. Construyeron fortalezas, defendieron caminos, lucharon en batallas desesperadas y sacrificaron miles de vidas en nombre de un sueño: mantener Tierra Santa bajo control cristiano. Pero los vientos de la historia comenzaron a soplar en su contra. El poder musulmán, que en tiempos había estado dividido entre califatos y sultanatos, se unificó bajo líderes de gran carisma como Nur al-Din y más tarde Saladino. Mientras tanto, en Europa, el entusiasmo por las cruzadas se desvanecía. Los reyes preferían luchar entre ellos que enviar ejércitos a Oriente. La consecuencia fue inevitable: el lento pero irreversible retroceso de los reinos cruzados. Tras la derrota en Hattin 1187 y la caída de Jerusalén en manos de Saladino, los templarios centraron su defensa en las ciudades costeras. Jerusalén nunca volvió a ser cristiana. Los templarios se atrincheraron en fortalezas estratégicas: Acre, Jaffa, Cesarea, Ascalón, Tortosa, Seif, Beaufort, entre otras. Cada una se convirtió en un bastión aislado que resistía heroicamente, pero que poco a poco caía bajo la presión musulmana. Las cruzadas posteriores apenas lograron frenar el avance. La tercera cruzada, con Ricardo Corazón de León, recuperó Acre y aseguró un frágil equilibrio, pero fue una victoria temporal. La cuarta cruzada, 1202-1204, Tobe desviada hacia Constantinopla, fue un desastre para Tierra Santa. Los cruzados saquearon la capital bizantina, en lugar de reforzar los reinos latinos. La quinta y sexta cruzadas tampoco consiguieron recuperar Jerusalén de forma duradera. Los templarios defendían cada piedra, pero cada año que pasaba sus líneas se reducían. La pérdida de Damieta en Egipto, la caída de castillos como Seib, 1266, y Beaufort, 1268 y la toma de Antioquía, 1268 por el sultán Baibars, fueron golpes letales. El mapa cruzado se reducía cada vez más hasta quedar en una sola ciudad: San Juan de Acre. El episodio más trágico del declive templario fue la caída de Acre, el último gran bastión cristiano en Tierra Santa. En 1291, el sultán mameluco Al-Ashraf Khalil reunió un inmenso ejército y puso sitio a la ciudad. Acre era defendida por una guarnición mixta de cruzados, templarios, hospitalarios, mercaderes italianos y soldados francos. El asedio duró semanas. Los templarios, al mando del gran maestre Guillermo de Beaucheu, lucharon con heroísmo. Los cronistas narran que el propio maestre, herido de muerte por una flecha, se negó a retirarse y murió en las murallas, alentando a sus hombres. Finalmente, el 18 de mayo de 1291, los muros cedieron. La ciudad fue arrasada en una masacre brutal. Miles de cristianos murieron y los templarios que sobrevivieron se atrincheraron en la torre del Temple.
donde resistieron varios días más hasta ser exterminados. Con la caída de Acre, se extinguió la presencia cristiana en Tierra Santa. Fue el fin de los reinos cruzados y el cierre de una era. Tras el desastre, los templarios que sobrevivieron huyeron a Chipre, isla que se había convertido en refugio de los cruzados desde finales del siglo XII. Allí trasladaron su cuartel general, reorganizando lo que quedaba de la orden. En Chipre, los templarios mantuvieron su disciplina y su red internacional, pero su misión fundacional había desaparecido. Ya no había Tierra Santa que defender. Se plantearon nuevas expediciones para reconquistar Jerusalén, pero las cruzadas habían perdido fuerza en Europa. Los reyes no estaban dispuestos a gastar recursos en empresas lejanas, y el papado se encontraba debilitado por conflictos internos. Desde Chipre, la orden continuó luchando en escaramuzas navales y en defensa de la isla, pero su prestigio comenzó a desvanecerse. Ahora eran una orden poderosa y rica, pero sin un objetivo claro. La pérdida de Tierra Santa supuso un golpe devastador al ideal templario. La orden había nacido para proteger a los peregrinos en Jerusalén y custodiar los lugares santos. Sin Jerusalén ni Acre, esa misión parecía vacía. Aunque los templarios aún poseían vastas propiedades en Europa, castillos en Siria y Chipre, y una red financiera sin precedentes, ya no podían justificar su existencia del mismo modo. El poder económico, que hasta entonces había sido un medio para sostener la Guerra Santa, se convirtió ahora en su rasgo más visible, y ese poder, sin la justificación de Tierra Santa, despertó sospechas y envidias. Los templarios, otrora mártires y guardianes del Santo Sepulcro, comenzaron a ser vistos como banqueros arrogantes y señores de riquezas. En Europa, las críticas se multiplicaban, y en Francia, un rey ambicioso observaba con interés sus tesoros. El declive en Oriente no fue una derrota inmediata, sino un proceso lento, marcado por la pérdida de fortalezas, la indiferencia europea y la presión constante de líderes musulmanes decididos a expulsar a los cruzados. La caída de Acre en 1290 fue el último acto, un final trágico que simbolizó el derrumbe de 2 siglos de sueños y sacrificios. Los templarios abandonaron Jerusalén, dejaron atrás Palestina y se refugiaron en Chipre, llevando consigo el recuerdo de batallas perdidas y glorias pasadas. El Temple había demostrado ser una orden indomable en el campo de batalla, pero ni su disciplina ni sus castillos pudieron resistir la fuerza de la historia. La llama de los templarios seguía viva, pero ya no ardía en Tierra Santa. Ahora se trasladaba a Europa, donde les aguardaba un destino aún más oscuro. Capítulo 12. El regreso a Europa en 1291. Con la caída de San Juan de Acre, los templarios perdieron su último bastión en Tierra Santa. Durante casi 2 siglos habían sido la vanguardia de la cristiandad en Oriente, pero ya no había Jerusalén que defender ni rutas de peregrinos que proteger. El golpe fue devastador. Los templarios sobrevivientes se refugiaron en Chipre, desde donde intentaron planear nuevas cruzadas, pero las coronas europeas ya no tenían interés en gastar recursos en expediciones lejanas. El sueño cruzado se había extinguido. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la orden, su repliegue hacia Europa. Allí, lejos de los desiertos y las fortalezas orientales, los templarios conservaron su red de propiedades, encomiendas y castillos. Sin Tierra Santa, su misión cambió. Pasaron de ser guardianes de Jerusalén a convertirse en guardianes de sus propios dominios y banqueros de reyes y nobles. Francia fue el corazón del Temple, no solo porque allí había nacido Hugo de Payns, sino porque era el país con mayor número de encomiendas y tierras donadas a la orden. Los templarios administraban extensas propiedades agrícolas, viñedos, aldeas y castillos. Su casa de París, ubicada en el barrio del Marais, se convirtió en uno de los centros financieros más poderosos de Europa.
Allí los reyes depositaban sus tesoros y desde allí se enviaban recursos a Chipre y Oriente. La nobleza francesa veía en los templarios un aliado y un refugio. Muchos jóvenes de familias influyentes ingresaban en la orden, reforzando su prestigio. Sin embargo, esta misma influencia sería también su perdición. En el siglo XIV vino Felipe IV de Francia, el Hermoso, comenzó a ver en el Temple no un aliado, sino un obstáculo y una tentación. Una organización rica, poderosa y con independencia del poder real. En Inglaterra, los templarios gozaron de una enorme importancia. Su casa principal estaba en Londres, donde construyeron el célebre Temple Church, aún en pie hoy en día, con su planta circular inspirada en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Allí no solo era un centro espiritual, sino también financiero. Los reyes de Inglaterra utilizaban a los templarios como tesoreros. Durante el reinado de Enrique II y Ricardo Corazón de León, la orden se encargó de custodiar tributos y financiar campañas. Incluso el mismísimo rey Juan Sin Tierra, famoso por la Carta Magna, utilizó a los templarios como mediadores en sus conflictos con los varones. La relación con la corona inglesa fue sólida, aunque no exenta de tensiones, pero a diferencia de Francia, Inglaterra no llevó al Temple a la hoguera. En la península ibérica, los templarios encontraron un nuevo escenario para desplegar su espíritu de guerra santa, la reconquista contra el Islam. Desde el siglo XII, los reinos de Aragón, Castilla, Navarra y Portugal otorgaron a la orden tierras y fortalezas en las fronteras con Al-Ándalus. Los templarios se convirtieron en una fuerza de choque en las campañas contra los musulmanes. En Aragón recibieron castillos estratégicos como Monzón, que se convirtió en una de sus principales sedes en la península. En Castilla, colaboraron en la defensa de la frontera del Tajo y participaron en batallas como la de las Navas de Tolosa. 1212 Eto, donde la victoria cristiana fue decisiva para frenar el poder almohade. En Navarra, se asentaron en enclaves pirenaicos, protegiendo rutas comerciales y pasos montañosos. En Portugal, fueron aliados fundamentales de los reyes en la expansión hacia el sur. Tras la disolución del Temple, gran parte de sus bienes en Portugal pasaron a formar la Orden de Cristo, heredera directa de la tradición templaria, y clave siglos después en la expansión marítima lusa. La península se convirtió en el lugar donde el Temple mantuvo mayor legitimidad tras la caída de Acre. Allí su misión seguía teniendo sentido, la lucha contra el Islam aún estaba viva. El legado más visible de los templarios en España y Portugal son sus castillos y fortalezas, muchos de ellos aún en pie. Estas construcciones no eran solo residencias, sino auténticas máquinas defensivas, símbolos de poder y centros de organización. Algunos de los más célebres: Castillo de Ponferrada, León, Castilla y León. Uno de los más impresionantes, donado a los templarios en 1178, su ubicación estratégica en el Camino de Santiago lo convirtió en centro de acogida de peregrinos y bastión militar. Castillo de Monzón, Huesca, Aragón, fortaleza clave del Temple, en Aragón. Allí incluso fue educado el rey Jaime I de Aragón, bajo la tutela templaria. Castillo de Peñíscola, Castellón, Comunidad Valenciana, aunque luego fue usado por los papas de Aviñón, tuvo un periodo bajo dominio templario, ejemplo de su capacidad para controlar enclaves costeros. Castillo de Tomar, Portugal, quizás el más importante de la península, fundado por el maestre templario Waldin Pais en 1160, tras la disolución del Temple, se convirtió en sede de la Orden de Cristo, que heredó sus símbolos y misión. Castillo de Jerez de los Caballeros, Extremadura, Castilla y León. Otro bastión fronterizo de gran importancia, escenario de combates en la Reconquista. Cada castillo templario era a la vez un bastión militar, un centro administrativo y un refugio espiritual. Su arquitectura, con murallas inexpugnables, torres circulares y capillas,
reflejaba la mezcla de misticismo y estrategia. El regreso a Europa no significó el fin inmediato del Temple, sino una transformación. Ya no eran defensores de Jerusalén, pero seguían siendo una orden inmensamente rica, respetada y temida. En Francia, administraban riquezas colosales y actuaban como banqueros de reyes. En Inglaterra, eran mediadores y guardianes del tesoro real. En España y Portugal, continuaban combatiendo en la Reconquista, lo que les daba legitimidad. Sin embargo, el cambio de escenario alteró la percepción que se tenía de ellos. En Oriente eran vistos como mártires y guardianes de Tierra Santa. En Europa comenzaron a ser percibidos como señores ricos, orgullosos y demasiado poderosos. La orden había sobrevivido a la pérdida de Jerusalén y Acre, pero en Europa le aguardaba un enemigo más peligroso que los ejércitos musulmanes: la ambición de los reyes cristianos. El regreso a Europa fue el inicio de la última etapa templaria, aunque aún brillaban con esplendor en Francia, Inglaterra, España y Portugal, y sus castillos se alzaban imponentes. Su razón de ser se había debilitado. La llama de la cruzada, que había dado sentido a su sacrificio, ya no ardía. Ahora los templarios eran custodios de tesoros, administradores de tierras y dueños de castillos. A los ojos de muchos, ya no eran los pobres caballeros de Cristo, sino una potencia terrenal. Ese contraste entre su origen humilde y su riqueza final sería el argumento que sus enemigos usarían contra ellos. Y muy pronto, la sombra de la traición y la hoguera se cerniría sobre el Temple. Capítulo 13. La enemistad con Felipe IV a comienzos del siglo XIV. Los templarios seguían siendo una de las instituciones más influyentes de Europa. Poseían castillos, aldeas, tierras de cultivo y encomiendas en toda la cristiandad. Eran banqueros de reyes, guardianes de tesoros y administradores de fortunas papales. Aunque ya no defendían Jerusalén, su prestigio y riqueza seguían intactos. En el trono de Francia reinaba Felipe IV, apodado el Hermoso, 1285-1314. Era un monarca joven, de mirada fría y voluntad de hierro, obsesionado con reforzar el poder real frente a la nobleza y frente a la Iglesia. Su reinado fue un periodo de centralización política, pero también de deudas, guerras y conflictos. Felipe veía en los templarios algo más que una orden militar. Veía un estado dentro de su reino, independiente, rico y bajo la protección directa del Papa. Y lo que es peor, un estado que le debía muy poco a él, pero al que él debía muchísimo. Felipe IV había gastado sumas colosales en guerras contra Inglaterra y Flandes. Para financiar sus campañas, había recurrido a préstamos masivos de banqueros lombardos y sobre todo de los templarios. Los templarios eran los tesoreros de Francia, guardaban los fondos de la corona en su casa de París y gestionaban el dinero real. Pero las deudas crecían y el rey comenzó a verlos como un obstáculo a su autoridad. A su mente ambiciosa se sumaba otro factor. Los templarios, con sus privilegios papales, no respondían ante él, sino solo ante el Papa. Para Felipe, esto era intolerable. En su reino solo podía haber un poder supremo, el suyo. El deseo de controlar las riquezas templarias y de librarse de sus deudas fue la chispa de un enfrentamiento mortal. Felipe no podía enfrentarse abiertamente al Temple sin una acusación grave. Necesitaba convertir a la opinión pública y a la Iglesia contra ellos, y así comenzó una campaña de difamación cuidadosamente planificada. El rey y sus consejeros difundieron rumores oscuros sobre los templarios, que renegaban de Cristo en sus ceremonias secretas, que adoraban ídolos extraños, como el misterioso Baphomet, que practicaban herejías, blasfemias y conductas inmorales, que ocultaban riquezas y secretos prohibidos. Estas acusaciones eran, en gran medida, fabricaciones sin pruebas sólidas, pero en una Europa profundamente religiosa, tales rumores eran letales.
La idea de que los templarios, los monjes guerreros de Cristo, podían haber caído en la herejía estremeció a todos. Felipe se aseguró de ganar para su causa al nuevo papa Clemente V, un pontífice francés, cuya elección había estado fuertemente influenciada por el propio rey. El papado había trasladado su sede a Aviñón, bajo la sombra del poder francés, lo que debilitó la independencia de la Iglesia. El escenario estaba preparado para el golpe final. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307 pasó a la historia como el día maldito del Temple, por orden secreta de Felipe IV. Todos los templarios de Francia fueron arrestados de manera simultánea. En París, los soldados irrumpieron en la casa del Temple, capturando al gran maestre Jacques de Molay y a decenas de hermanos. En toda Francia, cientos de templarios fueron sorprendidos en sus encomiendas, encadenados y conducidos a prisión. La magnitud del operativo fue impresionante, un golpe coordinado en el que el rey se apoderó de las propiedades, tesoros y documentos de la orden en su reino. Los cargos eran terribles: herejía, idolatría, sodomía, blasfemia y conspiración contra la Iglesia. El escándalo fue inmenso. Nadie podía imaginar que los caballeros que habían defendido Jerusalén ahora fueran acusados de enemigos de Cristo. Bajo tortura, muchos templarios confesaron lo que sus verdugos querían escuchar. Otros resistieron, proclamando su inocencia, pero las confesiones obtenidas con tormento alimentaron aún más el proceso. El viernes 13 quedó grabado en la memoria colectiva como un día de traición y tragedia. Con el tiempo, la fecha se convirtió en símbolo de mala fortuna, un eco supersticioso de aquel día en que cayó la orden más poderosa de la Edad Media. Con los arrestos masivos, Felipe logró su objetivo: se apoderó de los tesoros templarios en Francia, neutralizó a un poder independiente que le incomodaba, obligó al Papa a abrir un proceso contra la orden a nivel internacional. El destino del Temple estaba sellado. En los años siguientes se sucederían juicios, torturas, retractaciones y hogueras. El gran maestre Jacques de Molay se convertiría en símbolo de resistencia y martirio. Pero todo comenzó aquel viernes 13, con la enemistad de un rey que no toleraba rivales ni deudas. La enemistad con Felipe IV fue el golpe mortal contra los templarios. Su poder económico, que había sido su fuerza, se convirtió en su perdición. Su independencia, que los hacía admirables, despertó sospechas y odios. El complot urdido por el rey de Francia, alimentado por rumores y confesiones bajo tortura, marcó el principio del fin de la orden. Lo que no habían conseguido Saladino ni los sultanes mamelucos, lo logró un monarca cristiano en su propio reino. Los templarios, que habían alzado castillos en Oriente y defendido Tierra Santa hasta la última piedra, comenzaron a caminar hacia la hoguera, y el eco de aquel viernes 13 aún resuena como advertencia de cómo la ambición puede destruir hasta a los más poderosos. La historia de los templarios es la de un ascenso fulgurante y una caída trágica. Nacidos en la humildad del monte del templo, crecieron hasta convertirse en el ejército de Cristo, en guardianes de los santos lugares, en constructores de fortalezas inexpugnables y en pioneros de la banca medieval. Durante casi 2 siglos, fueron el escudo de la cristiandad en Oriente y el sostén financiero de reyes y papas en Occidente. Pero su mismo poder, que había nacido de la fe y del sacrificio, se convirtió en su perdición. La envidia de los reyes, la ambición de los poderosos y la sombra de la sospecha transformaron a los pobres caballeros de Cristo en víctimas de un complot que los llevó a la hoguera. Lo que ni Saladino ni los ejércitos musulmanes pudieron destruir, lo destruyó la política, la codicia y el miedo en Europa. El 18 de marzo de 1314, en la isla del Sena en París, el último gran maestre Jacques de Molay fue quemado vivo tras retractarse de sus confesiones, arrancadas bajo tortura. Ante las llamas, proclamó la inocencia de la orden y, según las crónicas, lanzó una maldición sobre el rey Felipe IV y el Papa Clemente V,
llamándolos a comparecer ante el juicio de Dios. Ambos murieron poco después, alimentando la leyenda de que el Temple nunca fue vencido del todo. Hoy, siglos después, el nombre de los templarios sigue envuelto en misterio. Sus símbolos permanecen en iglesias, castillos y ruinas que aún desafían el paso del tiempo. Su memoria inspira novelas, películas, teorías ocultistas y sociedades secretas que reclaman ser sus herederas. Pero, más allá del mito, los templarios fueron hombres de carne y hueso, que vivieron bajo una regla de hierro, que lucharon con fe inquebrantable y que murieron con dignidad, dejando tras de sí un legado que trasciende la historia. La suya fue una historia de fe y acero, de gloria y traición, y aunque su orden fue disuelta, el eco de los templarios no se apagó jamás. En cada piedra de sus castillos, en cada leyenda que los nombra, en cada susurro de la Edad Media que aún nos llega, late la memoria de aquellos monjes guerreros que soñaron con un reino de Dios en la tierra y que acabaron convertidos en inmortales en la memoria de los hombres.